Queridos amigos y camaradas del Frente Invisible, bienvenidos un día más a nuestro programa ya en este año 2026. Disculpad porque sabéis que teníamos que haber hecho el programa completo el pasado lunes y por razones técnicas no fue imposible. Fue imposible porque era una falta de respeto a todos ustedes hacerlo con la mala señal que teníamos y los problemas técnicos que teníamos. Entonces, pues bueno, era mejor dejarlo para hoy, hacerlo bien, y bueno, pues lo sentimos mucho y esperemos que no vuelva a ocurrir, aunque ya les digo que no tenemos ninguna esperanza de que eso no vuelva a ocurrir. Es así. Si estás fuera de casa, a partir de ahí, la lotería. Es mal asunto, sí. Dos cosas muy rápidas, como siempre, recordarles a ustedes, por favor, que colaboren en un acto fundamental para nosotros, que es que se suscriban, controlen las suscripciones porque las están eliminando, que le den al like y sobre todo, y lo más importante, que compartan con sus amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, estudios o lo que sea, los contenidos de este canal, porque eso es lo que nos da mayor alcance y pone más dificultades a las plataformas a la hora de invisibilizar los programas, ¿no? Entonces, es decir, a ustedes no les cuesta más allá de que mover el ratón para pinchar en suscribir o en darle a la campanita además y reenviar a quien ustedes consideren, y para nosotros es importante, es muy importante. La otra parte es, bueno, lanzar de aquí, saben ustedes, ayer en España se produjo un terrible accidente ferroviario, dos trenes, uno de alta velocidad y el otro un tren, bueno, van por la misma vía de alta velocidad, descarriló uno, se lanzó contra el otro y, bueno, la última noticia que tengo son 41 muertos y cerca de 2 centenares de heridos, algunos de ellos en muy malas circunstancias, y quedan todavía 2 vagones por levantar y no sabemos lo que hay debajo. No voy a entrar aquí a hacer hipótesis o análisis de lo que está sucediendo, o de lo que ha sucedido, las causas y demás. Sí indicar que lamentablemente cada vez se nota en España y en otros países de Europa una mayor dejación, envejecimiento y deterioro de todas las infraestructuras y los servicios públicos. A ver, si mandas el dinero a Ucrania en armas, ¿cómo reparas los trenes? Claro. Y ahí lo dejo, porque ahí todavía es un tema muy delicado. Solamente lo único que podemos hacer es mandar nuestras condolencias a las familias de los fallecidos, esperar que los heridos se recuperen lo antes posible y que la justicia divina caiga sobre los que tengan alguna responsabilidad en lo ocurrido. Pero como ya viene siendo norma, ya ocurrió en la Dana, ya ocurrió en los incendios forestales que ahora sufren, por ejemplo, ¿Te Argentina acuerdas y del Chile, accidente ¿no? aquí en Santiago? Claro, También del AVE en Troy. y como viene sucediendo, y los apagones, y decir, lamentablemente hay que decir que los países europeos en general, y España en particular, llevan el camino de convertirse en estados fallidos, donde las cosas están dejando de funcionar. ¿Es así? Yo no sé de verdad cómo todavía alguien tiene la intención de decir, no, me voy para España a buscarme una mejor vida. O, bueno, no sé. Es evidente que no conocen cuál es la situación real. En fin, recordarán ustedes que habíamos comenzado el programa la semana pasada y queríamos, bueno, pues hacer un poco de análisis de perspectiva de lo que podía ser el año 2026, encuadrarlo en los acontecimientos que están ocurriendo y hacer una panorámica para entender lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir a lo largo del año, ¿no? Que tengamos una especie de pequeña guía, 4 o 5 puntos que nos sirvan de farolillos a la hora de ir entendiendo los acontecimientos que vayan ocurriendo, que ya están ocurriendo. Vamos, es que el año empezó con una agresión militar a Venezuela, le ha continuado el intento de golpe de Estado, revolución de color
en Irán, hubo a punto de haber también una agresión militar, ese tema no está cerrado todavía. Por supuesto, la amenaza de anexión absolutamente ilegal de Groenlandia por parte de Estados Unidos y las amenazas consiguientes al resto de estados, México, Colombia, Cuba, a Canadá, ahora también a Islandia. Bueno, es decir, todo esto ocurre por algo, ¿no? Y yo creo que ese algo, saber los hitos, los puntos críticos de ese algo, que es donde podemos poner esos farolillos que nos puedan ir guiando en lo que nos puede ir ocurriendo a lo largo del año 2026. Porque, como ya dijimos, va a ser un año de sobresaltos. Ha empezado así y nos tememos que vaya a seguir siendo así. De hecho, hay hitos ya que podemos colocar en el calendario, ¿no? Noviembre hay elecciones de medio término en los Estados Unidos, donde Trump se va a jugar la mayoría en el Senado y la mayoría en la Cámara de Representantes. Si perdiera estas mayorías, prácticamente el gobierno de Trump quedaría cojo, no podría gobernar, casi inmovilizado, y además con el peligro de que esas mayorías demócratas en las cámaras iniciaran un impeachment para quitarle el poder. Con lo cual, lógicamente, Trump y su equipo reaccionarán de alguna forma y estoy seguro que eso nos provocará también sobresaltos. Es decir, que ya podemos poner el mes de noviembre en el calendario, mes de sobresaltos seguro, seguro. Pero bueno, y de aquí a noviembre, ¿no? Las cosas que pueden ir pasando. Lo primero, a entender. A lo que asistimos es a la confluencia de dos factores muy importantes. Uno es un documento oficial obligatorio para la administración norteamericana en los puntos ejecutivos, que es la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en el mes de noviembre pasado. Este no es un documento cualquiera. Es un documento que obliga al Departamento de Estado, al Departamento de Defensa, al Departamento del Tesoro, quizás a lo mejor menos, yo no sé, pues al Departamento de Salud que lleva Robert Kennedy o algún otro así que pues digamos que tienen un carácter mucho más interno. Pero lo que se refiere fundamentalmente a la política exterior, a esos departamentos que son fundamentales, este documento es de obligatorio cumplimiento. Y aquel que quiera realmente entrar a fondo en lo que ocurre, en lo que vaya a ocurrir, yo le recomendaría leer el documento. Creo que además hay versión hasta en español por ahí, es decir, ya traducida. Y son 30 y tantas páginas y es muy claro. A ese documento, que lógicamente no lo ha escrito Trump en una noche de insomnio, sino que es el resultado de toda una serie de equipos de trabajo del Pentágono, de los servicios de inteligencia, del Departamento de Estado, de los principales think tanks norteamericanos, en cierto sentido recogiendo informes ya realizados desde hace muchos años, como los de la Rand Corporation, como los de la Brookings Institution, como lo de la Fundación Ford, los de la Atlantic Council, que están ahí, es decir, no son secretos. Bueno, hay algunos informes de la Rand Corporation que sí son confidenciales, pero se acaban filtrando, como el recientemente que ha aparecido sobre la propuesta o recomendación a la administración norteamericana de una serie de medidas que llevarían y abocarían a Europa a una crisis económica, a una desindustrialización, a una pérdida de poder y de influencia de la economía mundial y, por lo tanto, las relaciones internacionales. Es decir, que todo eso está ahí. Y todo eso, bueno, pues los equipos lo recogen, estudian y demás, y al final elaboran ese documento de estrategia de seguridad nacional. El otro factor que se suma a esto es la geopolítica del loco. Es decir, el señor Donald Trump es un personaje que no está en sus luces,
ya lo hemos visto muchas veces, lo hemos definido como un mentiroso compulsivo. Esto no es una opinión, eso es un hecho. Cualquiera puede ver sus tweets en Trap Social, sus declaraciones permanentes ante la prensa y demás, se da cuenta que miente. Es decir, cuando dijo Maduro, ese señor que ha matado a millones de personas. Bueno, pero vamos a ver. ¿Sabes lo que dijo hace, no sé si fue hoy o ayer? En una entrevista estaba con el senador Lindsey Graham, el terrorista este, y coge y dice, yo he avisado de Bin Laden antes de que ocurrieran los atentados. Claro, sí, Yo escribí un libro y hay una página completa hablando de Bin Laden y de que había que ejecutarlo. Bueno, pues es mentira. Nunca el libro. Es que no he escrito nada sobre Bin Laden. Sí, sí. Es decir, Y dice que está en su libro. Sí, no, pero tantas y tantas cosas, ¿no? Es decir, es un personaje, como digo, un mentiroso compulsivo. Es un cretino moral. O sea, no tiene vergüenza ninguna. O sea, permitir que alguien te vaya a dar un premio que no te pertenece, como es el Premio Nobel de la Paz. O sea, no sé, es como si, no sé, yo qué sé, ustedes tienen un hijo, hace un doctorado en medicina, ¿no? Y luego, pues, regala el doctorado, no sé, al amigo o al vecino. Vamos a ver, para que lo ponga en la pared. Hombre, no, si el doctor, Mira, que son cosas de verdad. Lo normal es que Trump hubiera dicho, no, hombre, no, ¿cómo vas a mí? A mí que me lo dé la Academia Noruega, no tú. Mira, y el millón de euros que lleva de premio, el premio se los daría a Trump. No, eso se ha quedado María Corina, pero vamos, es decir, ya digo, bueno, pues un cretino moral, ¿no? Es decir, es así, es un narcisista patológico, el mismo dictamen que comentábamos de los psiquiatras americanos, ¿no? Es un matón, es un mafioso. Ahí están sus relaciones de siempre con la mafia neoyorquina, en el tema cuando era promotor inmobiliario allí. De hecho, toda su círculo más cercano es la patronal de ese empresariado inmobiliario de Nueva York, ¿no? El yerno Charles Kastner, Steve Witkoff, este otro que apareció recientemente también, que es el que le anima el tema de lo de Groenlandia, ¿no? Es decir, bueno, pues este es el personaje. Y el personaje tiene además un ego, pues un narcisismo, tiene un ego desaforado. De hecho, María Corina Machado lo único que ha hecho es seguir los consejos que le da a todo el mundo de que la única forma de tratar con Donald Trump es agasajarle, hincharle el ego, que él piense que es el más maravilloso de la vida, el number one, pero vamos, el one, es decir, y de esa manera te trata bien, porque si le dices a lo mejor lo que piensas a la cara, pues igual te monta un tinglao, como la que le montó al tonto de Zelensky el día que estuvo allí, en aquel día de Pachuar, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos, fijaros, un documento que especifica por dónde va a ir la política norteamericana y un tipo que la tiene que ejecutar que está como una chiva. O sea, que es un tipo bronco, tosco, chulo, bravucón, bocachanclas. Y bastante inculto. Y entonces, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Pues claro, la estrategia de seguridad nacional viene a reconocer cosas, ¿no? Pero sobre todo viene a decir que la prioridad de la política exterior norteamericana para el futuro, no sabemos cuánto tiempo será ese futuro, pero por lo menos este año sí, al menos hasta ese noviembre que hemos dicho, va a ser así, es el control del hemisferio occidental. Esto ya lo hemos contado en algunos otros sitios, ¿no? El hemisferio occidental, para este documento, para los geopolíticos norteamericanos, son las Américas. América del Norte, América Central, América del Sur, Groenlandia y, por supuesto, igual que controla el Pacífico, buscará controlar las líneas de distribución,
y las vías marítimas y demás del Atlántico. Claro, con esa prioridad en la estrategia de seguridad nacional del hemisferio occidental, a alguien le puede extrañar la agresión a Venezuela, porque esa prioridad indica que quiere tener el control del territorio, el control de la inteligencia, el control del dominio de los espacios aéreos y marítimos, de los pasos, de los estrechos, el control de los recursos, el control político y diplomático. Es decir, y por lo tanto, expulsar de ese hemisferio occidental a todo aquella potencia o país que no sea de ese propio hemisferio occidental que pueda intentar entrar allí por razones comerciales, económicas, culturales o del tipo que sea, que quiere expulsarlo. Fundamentalmente esto, ¿contra quién va dirigido? Fundamentalmente contra China. También Rusia, Irán, Turquía, pero especialmente contra China. Entonces, en ese sentido, Venezuela, que políticamente era un problema, que tiene las mayores reservas de petróleo probadas, que tiene oro, minerales críticos, plata, gas, agua, madera. Tiene todo. Sí, es decir, bauxita, es decir, tiene muchas cosas. Entonces, es decir, Venezuela era un problema. Bien, pues lo primero es, vamos a por Venezuela. Está Cuba. Cuba no es que sea un problema, Cuba es una obsesión de otro tarado mental, que es Marco Rubio. Es una obsesión. México es una amenaza. Canadá es una amenaza. Es decir, no, amenaza para ellos, no es que sea una amenaza, pobres canadienses, pobres mexicanos, ¿no? O sea, ellos lo consideran una amenaza. Tienen que estar bajo control. Juan, Colombia. ¿tú crees que si consiguen Groenlandia podrían intentar quedarse las Azores y las Canarias como puestos de avanzada y dominar todo el Atlántico? A eso iba a ir. Es decir, entonces, bueno, pues todo esto entra dentro de ese control del hemisferio occidental, ¿no? Y Groenlandia por razones obvias, de recursos y de todo eso. Sí, pero además porque es un pie más en el Ártico. Es un pie más en el Ártico. Es otro 15% de costa del Ártico. Y uno ya tiene Alaska y va a tener Groenlandia. La parte intermedia es Canadá. Y Canadá va a sufrir gravísimas presiones para que de alguna forma se incorpore también como Estado 52. El 51 va a ser Groenlandia, ¿no? Como nuevo Estado de la Unión, de los Estados Unidos. Y entonces tendría todo el hemisferio occidental. Controla el Pacífico, porque ya tiene su línea de islas, al recordar Hawái, Midway, donde la famosa batalla en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La isla de Guam y todas estas. Claro. Y, bueno, pues lo mismo intentaría en el Atlántico, el control del océano. Y para eso, oye, el paso del Ártico al Atlántico es un estrecho que está entre Groenlandia e Islandia. ¿Y por qué Islandia va a ser europea? Ya lo ha dicho. Ya se ha referido a Islandia. Decía, la geopolítica del loco es una locura, pero no significa que no tenga lógica. Tiene lógica. Una lógica enloquecida, pero tiene lógica. Y ya ha hablado de Islandia. ¿Y cómo conseguir el control del resto del Atlántico? Bueno, pues tiene las Islas Azores, de Portugal, las Islas Canarias, de España, y las Islas Malvinas, ahora mismo británica, pero bueno, eso en función de que
tipo de acuerdo intente llegar, pues las controlará igual que controla la isla de Diego García, que era británica. Bueno, y creo que nominalmente sigue siendo británica porque aunque han tenido que reconocer la descolonización, todavía no sé si formalmente sigue siendo británica. La base, Pero la base es conjunta. claro, La base es conjunta. pero ¿quién lo controla? Lo controla Estados Unidos, la isla de Diego García, en el Índico. Bien, pues este sería el esquema, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener sobresalto porque este tipo, el momento que le salga bien lo de Groenlandia, pondrá el ojo en Islandia o en Canadá. En Canadá yo creo que le irá más lento, Sí, pondrá el ojo en Islandia, ¿no? Y luego pondrá el ojo en el resto del Atlántico. es que tú fíjate que si consigue Alaska, ya la tiene, Canadá, más Groenlandia e Islandia, Claro, prácticamente quedaría con la misma costa que Rusia en el Ártico. exactamente. Rusia quedaría con un 50% de la costa ártica y Estados Unidos quedaría con un 45% de la costa ártica y de la explotación del Ártico, que es algo muy importante y muy estratégico, obviamente, para el mundo de la economía que viene, especialmente el de la alta tecnología, por los materiales raros, el de la energía. Es verdad que ante Rusia tiene mucha desventaja, porque, bueno, pues, mientras Rusia tiene varias decenas de rompehielos, algunos de ellos nucleares, Estados Unidos tiene uno. Pero bueno, otro que puede conseguir de, no sé, Canadá, tiene algunos, me imagino que también, tiene que tener varios, porque Canadá sí que necesita recorrer las tierras del norte, que son árticas, son heladas. En fin, yo creo que va a ir en ese sentido. Incluso, precisamente para quitarle otro trocito más de ese 5% que quedaría a Noruega, podría estar pensando en el archipiélago de Svalbard, donde además está el gran semillero, con más de 1 millón de semillas, esa especie de arca de Noé de semillas que se construyó en Svalbard, por si algún día pasaba algo en el planeta, por lo menos tener guardado un número de semillas, con lo cual se pudiera volver a recomponer toda una agricultura, ¿no? En caso de que alguna catástrofe a nivel global ocurriera, ¿no? Bueno, pues eso también está en Svalbard. Es decir, nada de lo que pueda ocurrir en ese entorno que hemos dicho nos debe sorprender porque está escrito. Está escrito, ¿no? También en la propia documento de la Estrategia de Seguridad Nacional hay una crítica a Europa, a la Unión Europea, que la considera, en palabras textuales, como un aliado no fiable, como un lastre. ¿Esto para qué? Para que el conflicto europeo, es decir, Ucrania, conflicto cuyo origen es precisamente la intervención norteamericana, la paguen los europeos. Que para eso somos los más tontos del patio. Que además esta Europa ceda a Groenlandia. Yo creo que el camino que va a tomar Trump es muy sencillo. Groenlandia tiene en su legislación la posibilidad reconocida de apelar al derecho de autodeterminación desde 2009. Con lo cual bastaría sobornar, tirar de chequera, para que algunos miembros del gobierno groenlandés, afuera que están allí, acaben solicitando un referéndum para aplicar ese derecho. Y con esa misma chequera le puedes ir dando $100.000 a cada groenlandés. Ya más de uno en algunas entrevistas ya han dicho 10.000 no, 100.000 sí. Entonces, vale, pues puedes empezar a comprar los votos. Por supuesto, no lo dirían así, ¿no? Dirían que están ayudando a que el referéndum salga bien y estas cosas, ¿no? Es decir, y de esa forma el referéndum daría que Groenlandia se independizaría. Y de esa independencia lo siguiente sería llegar a un acuerdo de incorporación a la Unión, a los Estados Unidos de América,
o un estatus de Estado libre asociado como Puerto Rico, momentáneo hasta el momento en que decida Trump que se lo queda en propiedad. Ya está, ¿no? Yo creo que sí, así. En caso de que la Unión Europea se opusiera fehacientemente a ese referéndum y a esas cosas, a la venta, que pues eso sería una venta, sin ninguna duda, enviará tropas militares y la tomarán, la ocuparán, si ya están allí. Y no vale otro, es decir, aquí los europeos se equivocan, no sé si es que por estulticia el nivel ya es tan bajo que a mí me sorprende, ¿no? Porque piensan, no, es decir, ¿para qué quiere la isla si ya la tiene para desplegar sus fuerzas militares? Siempre lo ha tenido, y es verdad, siempre han tenido esa opción. De hecho, llegó a haber 32 bases militares en Groenlandia durante la Guerra Fría. Una de ellas nuclear. Una de ellas perdieron una bomba termonuclear Sí, sí, sí. en un accidente. Construyeron en el hielo sí, el hielo se movió y Se movió y bueno. ya no la encontraron. Es decir, ahí está, debe estar por ahí escondida. No sé si estarán alguien buscándola. Es decir, bueno, pues es decir, siempre lo han tenido. Incluso la explotación de recursos, aquellos que no estén específicamente protegidos, pues en un momento de negociación y demás, ¿pensamos de verdad que Dinamarca y la Unión Europea iba a impedirle a las empresas norteamericanas instalarse allí? Es territorial. No. Quiere la propiedad, lo ha dicho, quiere la propiedad, porque la propiedad es el que le da derecho a esa parte del Ártico. Y a saqueo indiscriminado. Por eso no quiere un tratado de libre comercio y de amistad mutua y nos casamos y después estamos muy enamorados con Canadá. Quiere la propiedad de Canadá, porque es la que le da derecho ya a tener el 45% del Ártico. Esa es la cuestión, ¿no? Y con respecto a Europa, pues como es un aliado no fiable, como le importamos un rábano, porque prácticamente ya han sacado todo lo que podían sacar de nosotros, somos dependientes ya de ellos, por ejemplo, en gas. Aquí se pasó de la dependencia rusa a la dependencia del gas natural licuado norteamericano un 40%, un 30, un 40% más caro. Un negociazo, señores, un negociazo. Y encima nos pone aranceles, nosotros a ellos no. Y encima tenemos que invertir en su país. Y encima le han hecho el acuerdo que firmó la señora von der Leyen para darse cuenta de que, la clase política europea son tontos desde que se despiertan por la mañana hasta que se acuestan por la noche. Tontos o traidores. Porque esto solo se puede explicar por la ignorancia más supina o por la traición más infame. No se puede explicar. Puede ser que el plan fuera eso, que nos enzarzáramos los europeos en Rusia, y si nos enzarzamos en Ucrania, si ahora, por ejemplo, invade Groenlandia, ¿qué vamos a hacer? ¿Una guerra en dos frentes? Imposible. ¿Contra un aliado? Y aunque no hubiera Ucrania, es imposible. Con lo cual, ¿qué quiere la administración norteamericana? Con Europa. Una vez ya sabiendo que es un territorio controlado, siempre lo estuvo. Dependiente económicamente, ahora más que nunca. ¿Qué quiere? Simplemente tratados bilaterales con algunos estados y ya está. Con la Italia de Meloni, la Hungría de Orbán, la Polonia de Tax y esta gente, los chihuahuas bálticos. Eso es lo que quieren. Tratados bilaterales, en los cuales, bueno, pues con cada uno ya veré yo qué es lo que trato, qué me llevo y qué pago por ello. Si es que pago algo. Porque como decía una periodista de RT estos días, lo de Groenlandia, con lo de los aranceles, encima le vamos a pagar, con el acuerdo de von der Leyen y lo que aranceles, encima le vamos a pagar la compra de Groenlandia. O sea, es que es, de verdad, o sea, yo sé que los que nos ven desde América pueden pensar que ellos tienen unos gobiernos pésimos. Vale, sí, seguro que sí. Tienen unos gobiernos pésimos. No, de verdad, no os imagináis, No, vamos, no tiene nada que ver con los otros. Lo de los europeos ya no es pésimo, es decir, es lo siguiente. Bien, y entonces uno, claro, lo siguiente a pensar es decir, bueno,
y por qué Estados Unidos ha escogido esta geopolítica, ¿no? La de la estrategia de seguridad nacional más la geopolítica del loco. No, la geopolítica del loco porque el plan es como es. Ya lo hemos definido, lo hemos descrito, lo hemos diagnosticado y ya está. No tiene más. Y la camarilla que le rodea, pues, o por maldad o por estupidez, o que están como Trump, pues aún así también. Pues aquí se llega por una razón muy sencilla, que, bueno, pues hemos explicado algunas veces. Hay una guerra mundial. Hay una guerra mundial por la hegemonía global, así de claro. Otra cosa es que la gente piensa que las guerras son como las de Hollywood, y que esta guerra mundial pues, tendría que ser los grupos de ejércitos que estaban en la Segunda Guerra Mundial o misiles nucleares de un lado para otro. En la era actual, las guerras de cuarta generación tienen diversas fases y generalmente son fases de baja intensidad bélica. Es más, cuando ya se llega al momento bélico, por lo menos en la doctrina Gerasimov, que es el Estado Mayor ruso, es porque ya realmente tienes ganado la guerra. Ya en todas las fases de ya la tienes ganada y lo que haces es dar el golpe de gracia utilizando ya la fuerza militar. Entonces, bueno, pues estamos en esa guerra global, que es una guerra mundial, en la cual, bueno, ocurre porque una serie de potencias emergentes confrontan con la primera potencia, la potencia hegemónica, los Estados Unidos. Y sus aliados, pero bueno, es decir, quien pesa aquí son los Estados Unidos. Y ese enfrentamiento, ese choque, que es evidente, que son hechos que son contrastables, en la economía, en el comercio, en la diplomacia, en las relaciones internacionales, en la geoestrategia bélica. Eso, bueno, pues la potencia global, la potencia hegemónica, podía tirar por tres caminos. Uno hubiese sido el camino inteligente. Yo sé que si intento enfrentarme a potencias emergentes, estas, como son más débiles una a una que yo, van a unirse entre sí para aumentar su poder relativo y poder confrontar conmigo. Entonces, lo que puedo hacer es adaptarme a la nueva situación, sabiendo que va a haber toda una serie de potencias que se van a sentar en la mesa de decisiones globales e intentar sentarme además con una posición privilegiada, preponderante, ¿no? Es decir, esto sería lo inteligente. Porque si no, quedan dos caminos, dos soluciones que, claro, tienen sus consecuencias. Seguir como hasta ahora y el declive de la hegemonía siga acrecentándose poco a poco hasta que llegue un momento que las potencias emergentes sean más fuertes que tú, lo cual provocará, en el caso norteamericano, un colapso económico, un crack, una desintegración social, un colapso que no sabemos incluso cómo puede acabar. Algunos analistas hablan incluso de guerra civil. Claro, esto, pues hombre, no es muy amable el tema. Para decir, joder, pues no es muy beneficioso este camino. Es lógico que lo piense así una potencia como Estados Unidos. Es normal que lo piense así. Con lo cual, bueno, pues le quedan entonces dos caminos. El de, como hemos dicho, adaptarse a la nueva situación, o el de intentar aumentar su poder absoluto, contener a China y mantener esa hegemonía global. Y entramos entonces en lo que se llama la trampa de Tucídides. Esto siempre lleva a la guerra. Y a la guerra mundial, o sea, es decir, pues, que no hace falta, como he dicho antes. De hecho, la Guerra Fría fue una guerra mundial. Y lo único que hubo fueron enfrentamientos en algunos puntos del planeta, pero eran enfrentamientos a través de otros estados, guerras proxy que se dice. Es decir, que no hay que, uno no tiene por qué imaginar que vamos ya directamente a la guerra nuclear. Ya estamos en esa guerra. Ya estamos en esa guerra. Y Estados Unidos ha escogido ese camino que lleva a una intensificación de las contradicciones
y, por lo tanto, del peligro de acabar en una guerra abierta ya de forma bélica. Un aumento de intensidad del conflicto, ¿no? ¿Cómo puede aumentar Estados Unidos su poder absoluto? Hombre, teniendo el control de los recursos, Venezuela, Irán, su petróleo, Estrecho de Hormuz, los paros, es decir, aumentando el poder militar. Recordemos que ha dicho recientemente que quería aumentar el presupuesto de defensa norteamericano de $1 billón a $1,5 billones, un 50% de aumento. Nada, es decir, y fundamental, defender aquella herramienta que le ha permitido hasta hoy mantener su economía boyante con una deuda de $38 billones, que es el dólar. Es decir, defender el dólar como herramienta fundamental de dominio. Claro, defender el dólar significa que el dólar sea una moneda privilegiada en las transacciones comerciales internacionales, que sea una moneda de reserva en los bancos centrales de todo el mundo, que las transacciones comerciales internacionales, sobre todo las de energía, que son las partidas más gordas, ¿no?, se paguen en dólares, con lo cual todos los países que necesiten para comprar petróleo, comprar gas y demás, pues tengan que comprarle dólares al Tesoro norteamericano, ahí hay que pagar, y para que con esos dólares poder pagar tu factura energética. Y además a través de los sistemas de pago SWIFT que controlan también los Estados Unidos. Y así se defiende el dólar, porque mientras el dólar siga siendo la moneda de reserva privilegiada, como la gente tiene que estar, los estados tienen que estar comprando dólares, tú vas a poder tener ganancias supletorias que te van a permitir pagar los intereses de la deuda, que este año van a ser de 1,47 billones de dólares. Un analista dijo que este año Estados Unidos no tenía dinero para pagar los intereses de la deuda. A lo mejor esta aceleración sin duda alguna, claro, el hecho de que el petróleo venezolano que se le vendía a China en yuanes, ahora, digamos, venga obligado a que tenga que pagarse en dólares, obliga a China a tener que comprar dólares. exportan la inflación, ¿no? Claro, y utilizar sus reservas de dólares para pagar. De hecho, fijaros que con el tema del petróleo venezolano lo han dicho, dice, no, si Rusia no le hace falta, ¿no? Pero China y cualquier otro va a poder comprar el petróleo venezolano. Claro, si comprarlo va a poder comprar, pero lo va a tener que pagar en dólares. Y a mi precio. Claro. Y además, el control del recurso te sirve como palanca para el control de los precios internacionales de la energía. Que no suba en exceso, que favorezca a los productores, sobre todo los adversarios, Rusia, Irán, ni que baje en exceso, que hunda mi propia industria de fracking. Y bueno, pues claro, a alguien le va a extrañar, después de todo lo que hemos hablado, le va a extrañar que se vayan a producir sobresaltos en México, o en Cuba, o en Groenlandia, o en Islandia, o en el sur del continente. Nadie le puede extrañar. Que se intente bloquear a Irán, o incluso balcanizarlo, si es posible, a través de una guerra civil. Se va a intentar. Claro. Cortarle a China. Es decir, la estrategia de seguridad nacional dice respecto a China que hay que contenerla, no dice que hay que enfrentarse militarmente a ella, porque igual no sale bien. Hay que contenerla. ¿Contenerla dónde? En las cadenas de distribución, las redes comerciales a nivel mundial. Contenerla. Control del estrecho de Malaca, del estrecho de Hormuz, que el petróleo tenga que pagarse en dólares, etcétera, etcétera. Mira, preguntan si el estrecho de Magallanes, en la punta sur de América, es un punto a controlar por Estados Unidos. Es que ya lo tiene controlado, no lo he citado por eso. A ver, Tiene ¿quién Argentina, está tiene en Chile, Argentina y en Chile? Es Fidel más, Castro no. es muy posible que veamos cómo se abre alguna base militar en el Cono Sur para el control del estrecho de Magallanes. El canal de Panamá ya lo controla.
Entonces, es decir, claro que sí, no, evidentemente, y el espectador que lo ha puesto, es decir, me denota que ha visto clara cuál es la cuestión. Que ha visto clara cuál es la cuestión. Si mañana hay un cambio de gobierno en Argentina, porque los argentinos ya se hartan del todo de Milei, y vuelven a un gobierno, por ejemplo, de tipo peronista, ¿no? De decir, Braden o Perón, es decir, aquello de aquí no va a mandar la embajada americana, tendrán problemas. Y al final, pues ya veremos qué pasa en el Estrecho de Magallanes, o le enzarzarán a Chile con Argentina, cualquier cosa. Algo se les ocurrirá. Porque, a ver, no piensen que esto son improvisaciones de un día para otro. O sea, con el loco parece que es así, ¿no? El Trump se levanta por la mañana, ha tenido una mala noche, suelta un tuit y pone a todo el mundo en pánico, ¿vale? Pero no, vamos a ver. Esto que está pasando, ya digo, está en los documentos, en los estudios de los think tanks norteamericanos, de las entidades que ya he citado antes, de la Rand Corporation, de la Brookings, de la Ford, del Atlantic Council. Está ahí. Por tanto, mirad, la Brookings Institution tiene un documento que se llama ¿Qué camino para Persia? Del año 2009, creo que es. Del año 2009, que ya expone todos los caminos a seguir y los escenarios posibles para buscar un cambio de régimen, un golpe de Estado y un cambio de régimen en Irán. Es más, en una de las partes se cita a Netanyahu porque entonces, cuando se elaboró el informe, ya era primer ministro en Israel y se le pone como un activo para este plan al propio Netanyahu. O sea, es decir, nada de esto es improvisado. Esto lo tienen pensado, es una estrategia diseñada, elaborada y para ser ejecutada. Bueno, pues visto esto, ¿en qué fase estamos? Pues estamos en una fase de guerra, que es lo que se llama guerra de arquitectura. Frente a la propuesta de un orden internacional multipolar que presentan China, Rusia, India, la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS, es decir, todo este ASEAN, todo este tipo de países, frente a eso, lo que muchas veces se llama el sur global, los Estados Unidos, con sus aliados anglos, lo que pretenden es mantener la arquitectura actual, que es una arquitectura basada en el poder hegemónico, sobre todo militar norteamericano, en el dólar y en el control de los instrumentos multilaterales. Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Internacional de Energía Atómica, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el control que ellos, además, quieren mantener. Y claro, es decir, esa es la arquitectura y esto es una guerra de arquitectura, de un modelo contra otro modelo. Luego, si fuese así y además es lo que deseamos, venciera o prevaleciera una arquitectura multipolar, tendría sus problemas también, ¿no? Y luego, bueno, pero ya sería otra cosa, estaríamos en otro momento histórico. Pero ahora mismo el momento es el de una guerra de arquitectura, en el cual, por supuesto, la guerra cognitiva tiene un papel fundamental, y lo hemos visto con la agresión a Venezuela, lo hemos visto con el ataque mediático a Irán, es decir, en un montón de episodios. Que ustedes habrán ido viendo estos días. Ejemplo, voy a poner dos muy rápidos. Ustedes habrán visto esa famosa imagen de la chica que se enciende un cigarro quemando un retrato de Ali Khamenei, del imán Khamenei de Irán. Bueno, es falso. Eso ha dado lugar al logo, a que sea la imagen en perfiles, en carteles, en banners y demás. Bueno, esto es una imagen
que no refleja la realidad. Es una chica canadiense que en el año 2020, de una protesta en el año 2022. Tiene nada que ver con lo de ahora. Pero lo han vendido como si fuera así, ¿no? O, por ejemplo, que un manifestante se alce sobre el balcón de la embajada iraní en Londres y quite la bandera iraní y ponga la del Shah de Persia. Bueno, esto yo desafío a cualquiera que intente ir con unos amigos a cambiar, por ejemplo, la embajada americana en Madrid a cambiar la bandera. Es decir, evidentemente no le van a detener la policía, el FBI norteamericano que hay dentro de la embajada, le va a detener la policía española que está en la puerta. Por tanto, si no le pega un tiro. Claro, por tanto, lo que hemos visto es una maniobra del propio gobierno británico permitiendo que se acceda a una embajada que es territorio nacional protegido, que es una entidad protegida por derecho internacional, que es territorio nacional iraní, y lo ha permitido para que salieran las imágenes que tenían que salir. La guerra cognitiva en este momento está en una fase fundamental y hay que tener muchísimo cuidado, porque la cantidad de mentiras, imágenes falsas, vídeos falsos y demás que surgen por ahí es apabullante, apabullante. No se crean nada per se. Un poco de prudencia antes de tragarse cualquier cosa que le pongan. Le llegue por una red social, por un canal de Telegram, por un periódico o por la televisión, sobre todo si le llega por la televisión. Ya no va más. Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego hay que entender que el choque, la guerra de arquitectura, es un conflicto sistémico. Es decir, afecta globalmente a todo. Por eso podemos hablar de guerra mundial. Y de hecho, bueno, pues puntos de fractura geopolítica que tiene ese choque sistémico es, como siempre, el Rimland, es decir, esa franja de terreno que tiene que coge el este-norte de Europa, la Europa del Este, el Oriente Medio, el Asia Central, el Asia Pacífico y el Mar de Japón. Ahí, por supuesto, vamos a ver conflictos, porque ya están incubados esos conflictos. Y, lógicamente, en aquellos puntos del hemisferio occidental que todavía no estén controladas por la administración norteamericana. Y ahí, bueno, pues entran los que hemos dicho anteriormente de Islandia, las islas que estén en el Atlántico, Canadá, incluso el archipiélago de Svalbard, ¿no? El tema para que veamos la concordancia de todo esto con el documento de estrategia de seguridad nacional, pensar que lo de Groenlandia provoca como consecuencia unas contradicciones terribles dentro del bloque occidental, es decir, dentro de Estados Unidos con sus aliados. ¿Qué aliados? ¿Con Japón? No. ¿Con Nueva Zelanda? No. ¿Con Australia? Tampoco. Con los europeos, con sus aliados europeos. Con lo cual, claro, una clase política europea que se encuentra en estos momentos que han hecho el imbécil. Se han empobrecido, se han endeudado, se han desindustrializado, han admitido la destrucción de sus propias infraestructuras, como el Nord Stream, han renunciado a la energía barata rusa, se han puesto a mal con China. Y entonces, ¿tú crees que puede romper la OTAN este enfrentamiento? Lo preguntaba claro. Juan Barreda. Sí, y ahora voy a eso porque efectivamente me había comentado la pregunta de este espectador. Y entonces, efectivamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que a Estados Unidos, Europa ya le importa poco. Solo quiere tratados bilaterales con determinados países. Por lo tanto, la Unión Europea le importa menos. Y la OTAN empieza a ser un lastre. ¿Querría renunciar al control de la OTAN? No, seguramente la mantendrá el control. Pero será ya una OTAN vacía, una OTAN zombie. Porque claro, en el caso groenlandés, ¿qué van a hacer? Han mandado la mitad de una compañía de soldados. Algunos han durado 24 horas allí, se han vuelto. Solamente con la amenaza de Trump de subir los aranceles.
y salen casi pidiendo perdón, tanto Merck como todos, vamos. Sí, iban a comprobar, efectivamente, no sea que los rusos anden o los chinos anden por allí, porque según Trump, aquello está lleno de barcos rusos y chinos. Solo los ha visto él. Bueno, evidentemente, eso trae sus mentiras, pero de sus mentiras descaradas y apabullantes, vergonzosas, ¿eh? Es decir, pues que no se puede, no sé cómo se puede mentir con tanto desparpajo. Yo imagino lo que debían ser las negociaciones inmobiliarias de este tipo en Nueva York. O sea, es que decir, no, te estoy vendiendo un edificio de 10 plantas y el comprador, pero si solo veo 2 plantas, son 10 plantas, ¿eh? Y le mienta así de Ah, cada para vez. abajo, las otras. No sé, es que me lo puedo imaginar, es una cosa impresionante, ¿no? El tipo. Y bueno, estas contradicciones, claro, es decir, puede acabar con una OTAN o disuelta o en estado zombie. Es decir, operativamente fuera de combate. Lo cual es lógico porque la OTAN siempre ha sido un instrumento de dominio norteamericano en Europa. No era un tema de que hay que defenderse de la avalancha del comunismo. No, a ver, si el comunismo desapareció, la Unión Soviética desapareció hace, ¿cuánto? 35 años. 35 años. La OTAN sigue ahí. Luego, la razón no podía No, se ser. acercó más. Empezó a crecer más todavía, ¿no? Con lo cual, no tiene en el fondo, para la estrategia de seguridad nacional, no tiene ningún sentido. De hecho, el documento pone que no hay más expansión de la OTAN. Sí, ni Ucrania, ni Moldavia, ni Georgia, no hay más expansión de la OTAN. ¿Por qué? Porque no tiene ningún interés en molestar a Rusia. Ya bastante se le ha molestado con el tema de Ucrania. Y sabe que el tema de Ucrania, bueno, pues estas razones por las cuales las potencias emergentes le confrontan, pues ahí está, da por perdida la guerra en Ucrania, avanza económicamente China e India, y por tanto, es decir, hay lastre que hay que quitarse. Y la OTAN es un lastre. Que se mantiene ahí, como al final la paga Estados Unidos el 70%, bueno, puede mantenerla ahí, un instrumento suyo, una herramienta suya de control. ¿Qué podría hacer Europa? ¿Puede hacer algo al respecto? Muy poco. Militarmente nada. Militarmente nada. A mí me hace gracia porque, claro, al final se descubren las mentiras, ¿no? ¿Se acuerdan todos ustedes cuando decía la OTAN, la Unión Europea, que iban a mandar 20.000 efectivos a Ucrania? Cuando se alcanzara alto el fuego, iban a mandar 20.000 efectivos. De momento, los hechos objetivos es que han logrado mandar 40 efectivos a Groenlandia, de los cuales ya se han quitado casi 20. Esos son los hechos. ¿Se acuerdan cuando decían que la OTAN iba a poder desplegar 500.000 de efectivos en el este de Europa para enfrentar la amenaza rusa que en cualquier momento se iba a lanzar para llegar hasta Lisboa? Bueno, pues de ese 500.000 de efectivos, lo que vemos realmente son 40 efectivos en Groenlandia para defender no a un país que no es miembro de la Unión Europea como Ucrania, no a un país que no es miembro de la Unión Europea de la OTAN como Ucrania, sino para defender a un país que es miembro de la Unión Europea y miembro de la OTAN como Dinamarca. ¿Dónde está el artículo 5? ¿Quién se puede fiar ya del artículo 5 de la OTAN, del Tratado de la Alianza? Ese que dice que si atacan a uno, nos atacan a todos. ¿Quién se va a fiar de eso ya? ¿Qué sentido tiene ya la OTAN? Es un ridículo. Con lo cual es muy posible, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero es muy posible que la OTAN pudiera desaparecer. Y si no desaparece, será por el pánico de los gobiernos entreguistas, traidores europeos, que se arrastrarán de rodillas por la Casa Blanca para que Trump mantenga la OTAN. Sí, mientras sean sumisos y sea gratis, pues vale, Y ya tiene está. herramientas. Y cederán Groenlandia a cambio de que se siga manteniendo la OTAN para que el tío Sam venga rápidamente a salvarnos de los extraterrestres o de quién sabe quién. Es decir, por eso es lo único en lo que puede continuar la OTAN. Pero ya nadie se puede fiar ni de que sea una alianza militar operativa, ni de que vaya a servir para algo, ni que nadie se pueda fiar
de que en un momento determinado se vaya a aplicar el artículo 5 y vaya a haber realmente una defensa de un territorio OTAN. ¿Por qué? Porque ya está Groenlandia, que no va a ser defendida. ¿Quién se puede fiar de lo siguiente? Con lo cual, bueno, lo que decía este espectador, pues efectivamente, es una de las posibilidades. O se disuelve o puede quedar zombificada. ¿Puede hacer Europa algo? Podría hacer algo. No sé, es decir, en la Asamblea Francesa se ha planteado que Francia se saliera de la OTAN. No sé cuándo se votará eso, ni qué efecto podrá tener. Incluso el propio Macron ha hecho algún comentario al respecto. Pues sí, una de las posibilidades es decir, se acabó la OTAN. Bien, pero ahí no te puedes quedar, porque ¿de qué sirve disolver la OTAN si se va a mantener el cuartel general con un general norteamericano y decenas y decenas de bases militares repartidas por toda Europa, algunas de ellas con almacén de armas nucleares? No, lo que Europa puede y debería hacer es recojan sus bártulos y se largan de aquí. Lo que pasa es que tú crees que, por ejemplo, en el caso de España, el estrecho de Gibraltar, uno de los sitios lugares más estratégicos del planeta, amigo en el sur, Marruecos, y las bases de Morón y Rota, ¿tú crees que Estados Unidos va a dejar la puerta del Mediterráneo libre? No, no, claro. El estrecho Y de no. Gibraltar, como el Canal de la Mancha, como van a ser puntos estratégicos, como el archipiélago de Svalbard, van a ser puntos estratégicos. Claro que sí, claro que sí. Pero, es decir, primero tienes que tener la decisión y el valor de decir, ustedes se van. Segundo, tienes que estar dispuesto a defender esos puntos estratégicos. Y si no tienes la capacidad completa, solo te queda una vía, que es buscar amigos que te ayuden a eso. Y esos, pues efectivamente, están al este. Al Y este. peleados con nosotros, que ya se encargaron los estadounidenses de que nos peleáramos con ellos. Exactamente. Esos que hemos dicho, que nos absorben la economía, como los chinos, ¿no? O que hemos dicho que son una amenaza y a los que llevamos puteando desde hace años, que son los rusos. Pero no tienes otra. ¿Qué otra tienes? No hay otra salida. Y por supuesto, aranceles a los productos norteamericanos, reindustrializar. ¿Necesitas energía barata? Pues tendrás que convencer a Putin que te va a poner las condiciones Más para cara que antes. claro, para devolverte la energía barata. Claro, es que ahora hay que recoger los frutos que habéis sembrado, amiguetes. ¿Ahora qué vais a hacer? Y esto, en cierto sentido, sirve también para los países de América. Van a caer bajo la bota del esclavista. Y la única solución que tienen es unirse, echarle valor, empezar a echar no solamente a los yanquis de sus bases, a los gringos, no, y a toda la banda de traidores que siempre han estado a su servicio. Y si solo no puedes, tendrás que acudir a buscar ayuda a quien te pueda ayudar, que casualmente son los mismos. Tendrás que mirar al este. Y no son los pobres africanos, que bastante ayuda necesitan también. Tendrás que ir más allá para que te ayuden. Para que, por ejemplo, Rusia nos ayudara, seguramente exigiría que todo lo que es la Comisión Europea, toda esa gente, tendría que haber un cambio político radical en Europa. No, vamos. O sea, vamos a ver. Ni Putin, ni Xi Jinping, ni nosotros se va a sentar a negociar con Kaja Kallas. Vamos a ver. Pero vamos, ni Putin, Xi Jinping, ni yo. O sea, es que me llaman y aunque me paguen el viaje, que no voy. Hay personajes con los cuales no te puedes sentar porque pierdes el tiempo, la categoría y el dinero. Personajes con los que uno no se puede sentar. Y Ursula von der Leyen, Kallas y toda esta gentuza, no te puedes sentar con ellos. Es decir, evidentemente ahí tendría que haber un cambio. Claro, todo esto no se puede hacer de la noche al día, con lo cual la perspectiva europea a corto y medio plazo es muy malita, muy malita.
Y aquí, por tanto, también vamos a ver sobresaltos en Europa. Por último, indicar que todo esto también sirve para otra cosa, y es que, de alguna forma, hay que darle una válvula de escape a la presión interna dentro de los Estados Unidos, que estamos viendo, bueno, lo que estamos viendo estos días, ¿no? Es decir, represión policial, ocupación militar de las calles, polarización, enfrentamientos, de una desigualdad social que ya viene de atrás, y bueno, pues todo llevado por el loco, que es el amigo de Epstein. Que claro, todavía seguimos con ese tema, Es decir, aquí nos entretiene este señor con sus cosas, pero allí dentro todavía siguen pensando en dónde está la lista Epstein. Porque, Donald, tú apareces ahí, porque tú eras el amigo de Epstein. Con todo lo que eso conlleva. Con todo lo que eso conlleva. Claro, hay toda una serie de indicadores que indican el declive de Occidente en todo esto, ¿no? Y, bueno, pues uno puede proyectar para este 2026 y posiblemente para más tiempo que estamos en un conflicto inexorable, no hay vuelta atrás. Es decir, Trump no va a dar marcha atrás a lo que ya ha iniciado. Además, esto se hace siempre con una falsa ilusión, la de que siempre se puede controlar la escalada, ¿no? Yo presiono hasta aquí, pensando en que siempre voy a controlar en un momento determinado, poder marchar atrás para que la escalada no me lleve ya a un enfrentamiento bélico generalizado. Pero esto es una ilusión. Esto es una ilusión que siempre ha ocurrido cuando ha habido una gran conflagración bélica a nivel mundial. Por ejemplo, el caso más evidente que todos alguna vez hemos estudiado, hemos comentado y demás, cuando se produce el atentado al archiduque de Austria en 1914 en Sarajevo, se inició una reacción en cadena que fue incontrolable, pero antes de ese día todos pensaban que iban a controlar la escalada. Sí, sí. Y que no se iba a llegar a la guerra. Y es más, aun cuando iban para la guerra iban cantando porque esperaban que fuera un mes o dos y Nada, volver. una tontería. Siempre se piensa eso, y eso es una ilusión, una ilusión. Es verdad, Estados Unidos se niega a admitir ese declive que tiene y que se ve en muchos indicadores. Es decir, bueno, pues las reservas de dólares en los bancos centrales, la subida de los precios del oro, el que se pague cada vez menos, cada vez más en monedas nacionales. Hay toda una serie de indicadores que nos dicen que efectivamente, es decir, hay una situación de declive, ¿no? Y bueno, pues esto al final puede llevar a un auténtico fracaso estratégico. Y por tanto, de alguna forma, si ya no puede sostener el edificio, pues vamos a ver si le robo a los demás para poder seguir sosteniéndolo un poco más. Porque el proceso histórico no lo vas a evitar. Pero bueno, vamos a ver si consigo aguantar unas décadas más. Claro, Esta crear caos para que los otros no crezcan. Claro, A ver si para ellos bloquear a unos, contener a otros, desgastar a aquel, es decir, cautizar donde sea necesario porque no voy a poder controlarlo. Si yo no lo puedo controlar, que no lo controle nadie. Este es el camino que se ha elegido. Y por tanto, pues no podemos esperar cualquier cosa. Pero al final habrá un fracaso estratégico inevitable. La cuestión es los costes que eso va a tener. Los costes que eso va a tener. En fin, no sé si queda más o menos claro por qué decimos que estamos en una guerra mundial, sin que eso no signifique que en cualquier momento los grupos de ejércitos alemanes inician la Operación Barbarroja. Que quede claro por qué el loco actúa como actúa y que todos sepamos que hay una lógica detrás. Es una lógica infernal, pero hay una lógica. Y que esa lógica nos puede decir por dónde, o sea, cómo interpretar los acontecimientos y por dónde pueden ir las cosas. Para que al menos todos estemos avisados y, sobre todo, no nos creamos
la montaña de guano informativa que día a día, hora a hora y minuto a minuto nos van a soltar unos medios de comunicación que ya no es que suelten bulos, es que viven del bulo. Ellos son el bulo. Es decir, llamarle a esto que tenemos en Occidente, televisiones, prensa, radio, llamarle medio de comunicación, ya es un bulo en sí mismo. Es decir, ese es el bulo, el principal bulo. Es decir, y bueno, pues si con eso vemos que y la gente pues tiene un poco más claro lo que nos acontece, pues habremos dado un paso. Decía Ortega y Gasset que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Entonces, bueno, pues a ver si, bueno, logramos saber lo que nos pasa para que así deje de pasarnos. Deje de pasarnos. Y lo que pasa es que ya digo, esto va a tener unos costes. Yo soy pesimista porque creo que Groenlandia se ha perdido. Por lo menos para muchas décadas. No sé si alguna vez Europa la recuperará, pero Groenlandia se ha perdido. En la forma en la zarpa, recuperarlo, olvídate. La forma en que se haga, no lo sé, dependerá de las circunstancias, pero se ha perdido. Y lo peor de todo es que la historieta no va a acabar aquí. No va a acabar aquí. Un indicador importante del declive norteamericano es precisamente que cuando una potencia es potencia, cuando se siente fuerte, cuando se siente legitimada, tiene muchas herramientas para mostrar esa potencia en el mundo. Y no simplemente un hecho de tener la legitimidad moral, ¿no? Que eso es muy difícil de determinar, sino la diplomacia, el comercio, las relaciones internacionales, la economía, la misma cultura, hasta el ocio, si me apuras. Todo eso es lo que hace que una potencia pueda de alguna forma influir sobre los otros estados. Cuando hay que acudir a la fuerza bruta, es que ya no te queda otra cosa. Es que ya no te queda otra cosa. Y eso es un síntoma clarísimo de ese declive que decíamos y de esa confrontación con las potencias emergentes. Y si no te queda otra cosa, y es lo que tienes que utilizar, es lo que va a seguir utilizando. Ese es el gran peligro. Y esperemos, bueno, pues que la trampa de Tucídides pues se quede simplemente en un riesgo, en una amenaza, pero que no llegue a término. Aunque ya digo, siempre que se caía en la trampa de Tucídides, siempre se pensaba que se podía controlar la escalada. Una ilusión que la inmensa mayoría de las veces se vio que era falsa y se acabó en una guerra. Así que también nada. hay una pregunta. Hay un espectador que se llama Alberto C128 que dice que nos preocupamos mucho por lo que pueda conseguir Estados Unidos, que da igual, porque total siempre pierde. Y yo creo que precisamente a Estados Unidos muchas guerras no le importa ganarlas o perderlas. Lo No, único que necesita es crear el caos y destruir ese país. claro. Vamos a ver, Entonces, claro, una forma de yo tener mayor poder absoluto es o ganando potencia, es decir, por ejemplo, tener más poder militar, o evitar que el otro lo tenga. Claro, si yo estoy en una relación, por ejemplo, de 8 a 6, hombre, pues la diferencia es 2 de poder relativo, ¿no? Vale, pues yo puedo decir, bueno, pues yo voy a aumentar a 10. 10 a 6, la diferencia serían 4. Pero puedo hacer que en vez de aumentar yo de 8 a 10, el otro disminuya de 6 a 4. También tendría una diferencia de 4. Entonces, claro, muchas veces el caotizar, la política del loco, significa no que tú vayas a ganar mucho. De hecho, ¿qué ganaron en Libia? Nada. No ganaron nada. Pero impidieron que un país del sur global que pretendía crear una moneda alternativa al dólar en África lo pudiera hacer, que era Muammar el Gaddafi. Y eso aumenta tu poder absoluto, porque has hecho que el otro no pueda actuar. Es decir,
Claro, es decir, entonces no se trata siempre de que pues, vayan a perder. Efectivamente, si uno mira desde la Segunda Guerra Mundial, en el fondo no han ganado una puñetera guerra. Vietnam la perdieron, Corea quedó en tabla, todavía está, la de Corea. En Afganistán fue un desastre. Bueno, ganaron en Granada, ¿eh? Eso Cuidado. sí, no en Granada. Y ellos solos, además, sin aliados. Sí, es verdad. Sí. Y también, pues bueno, también hicieron una matanza, porque eso no fue una guerra, lo que hicieron en Panamá, ¿no? Pero en Irak, bueno, pues es decir, al final dices, bueno, entonces, ¿dónde? De hecho, a día de hoy, y vemos cómo evolucionan los acontecimientos, ni siquiera han logrado todavía un cambio de régimen en Venezuela. Ellos dicen que lo tienen controlado. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. A lo mejor no lo tienen tan controlado. Con lo cual, bueno, pero no se trata solamente de ganar, ¿no? Es decir, no, el poder absoluto, tú puedes ganar poder absoluto por que sumes o porque hagas que el contrario reste. Eso es lo decir. Por eso siempre hay que medir poder relativo, no absoluto. Es decir, el poder relativo, es decir, la diferencia de poder que tú tienes con respecto a las potencias adversarias. ¿Cómo aumentar esa diferencia? Que puede ser ganándolo tú o perdiéndolo el otro. En fin, bueno, pues ya con esto, pues además ya llevamos 1 hora y 10, ya me he pasado de charla. En fin, pues ya la semana que viene, pues ya seguiremos con otros temas. Temas vas a tener de sobra, indudablemente. Sí. Bueno, trataré también que sean más formativos, es decir, pues ya veremos, ya iremos viendo que tengan siempre alguna relación con el mundo que vivimos, con la geopolítica, incluso con la cultura, ¿no? Así que nada, Santiago, despedirme de ti, saludar a todos ustedes y emplazarles, primero recordarles que hagan su trabajito de compartir, suscribirse y demás, y emplazarles a ustedes para el próximo lunes. Así que y recordaros que mañana martes, a la claro. misma hora, las 21 horas de España, tendremos aquí al rey del algoritmo, a Fernando Moragón. A Fernando Moragón, sí, señor. Pues nada, señores, hasta el próximo lunes. Nos vemos. Dado a todos.